Mis primeras palabras en este evento deben ser de protesta por la suspensión de derechos constitucionales que limitan nuestras libertades. El estado de prevención limita nuestros derechos ciudadanos y no debemos aceptarlos. Lo que sí debemos es ayudar a nuestros hermanos que sufren porque a su pobreza se ha sumado un golpe de la naturaleza y sin duda alguna debemos estar presentes y ser solidarios. Asumiendo que esta reunión es legal, buenos días, aquí nos vamos a quedar y empezamos. Señores miembros del cuerpo diplomático, funcionarios de gobierno, autoridades universitarias, autoridades de la Escuela de Gobierno, directivos de tanques de pensamiento, representantes de organizaciones de la sociedad civil, directores de medios, señores periodistas, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este primer encuentro ciudadano. Gracias también a los chapines que sabemos que vinieron del interior, que están viajando desde medianoche para poder participar en este evento. De todo corazón les dedicamos este evento. Gracias también al equipo de la Fundación que ha hecho posible este evento y les agradezco el toque de que me han puesto el set que usé durante 20 años en Libre Encuentro. Ellos insisten en que regresemos a usar esa mesa, esas sillas para los combates que vivimos cada semana durante muchos años. Quiero agradecer también al extraordinario equipo de intelectuales que nos van a acompañar hoy en las conferencias y en el panel de los debates. Es muy especial el que hayan aceptado estar con nosotros, lo cual agradecemos de verdad. Y por supuesto, gracias por ese himno nacional que emociona y entusiasma. El 8 de septiembre del año 2000, 189 jefes de Estado firmaron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York una serie de promesas a las que llamaron la Declaración del Milenio. Prometieron reducir la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil, la discriminación contra la mujer y otras nobles causas. Como usualmente sucede con los políticos, nadie les creyó. Y no precisamente gracias a los políticos, sino a pesar de ellos, desde aquel septiembre de hace 16 años hasta hoy, el planeta ha experimentado la mayor reducción de pobreza en la historia. 500 millones de seres humanos salieron de la pobreza, la mortalidad infantil cayó un 30%, 200 millones tuvieron acceso a agua, drenajes y mejores viviendas. Los factores que produjeron este progreso fueron las altas tasas de crecimiento, especialmente en Asia, donde aumentaron el empleo y los salarios y hubo mayor gasto público en salud y políticas sociales. En los últimos 5 años hemos tenido una fuerte desaceleración en el crecimiento económico global, especialmente en América Latina. Sin embargo, y a pesar de eso, de 1990 a 2014, Latinoamérica redujo la pobreza de 48.4 a 28%. Y aquí está el dilema. A partir de este momento, yo podría contarles una historia de motivación y decirles que hay problemas, pero que todo va a estar bien, o decir también que no debemos ser negativos y que el optimismo es bueno para la salud. Sin embargo, me parece que llevamos demasiados años jugando con nuestro destino al cara o cruz, esperando que las soluciones a nuestros problemas tengan un origen celestial o supranacional. Algunos llegan al extremo de proponer que declaremos la guerra a Estados Unidos para que al final del conflicto, que duraría más o menos 15 minutos, nos enlisten como el Estado número 51. Yo me pregunto, ¿y qué hacemos si ganamos? En todo caso, vivimos una realidad social y política que los guatemaltecos estamos obligados a conocer, enfrentar y resolver. Y como es temprano todavía, con su permiso, y solo por 4 minutos, les comparto unos datos. Y este es el drama. Guatemala ha subido de 51 a 59% la pobreza en los últimos 8 años. En este país de 17 millones que somos, 10 son pobres y de ellos 4 millones de seres humanos viven en la miseria. Somos el segundo país más pobre de América Latina y el quinto más desigual. Tenemos la tasa más alta de desnutrición crónica de Latinoamérica y séptima a nivel mundial.
con el crecimiento poblacional más alto del continente. El nivel de escolaridad promedio en personas mayores de 15 años es de tan solo 5.6 años y baja a 3.8 en el área rural. En un país de 17 millones, solo 309,000 estudiantes acceden a las 14 universidades que tenemos. Somos los penúltimos del continente en educación, solo superados por Haití. Nuestra economía ha tenido un crecimiento neto, promedio, en los últimos 30 años, esto es quitando el crecimiento de la población, de tan solo 1.2%. Somos la quinta economía que menos crece en el continente. A este ritmo de crecimiento nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita y seguiríamos siendo pobres. Cada año ingresan al mercado laboral más de 200,000 jóvenes y preguntan ¿dónde está la oportunidad que deseo en mi país? Guatemala solo genera 25,000 empleos formales al año. Casi el 70% de la fuerza laboral del país trabaja en la economía informal. Estamos entre los 10 países más violentos del planeta y de ser puente del narcotráfico pasamos a ser consumidores y ahora productores. Cada hora, 14 guatemaltecos intentan emigrar en forma ilegal. La justicia y el sistema político han sido contaminados por la corrupción y el narcotráfico. Nuestra calidad institucional es precaria y se estima que el 25% del presupuesto nacional se pierde en corrupción. Y por si esto fuera poco, en los últimos 40 años se ha reducido en un 60% la cobertura forestal de nuestro país y el 90% de nuestros ríos y lagos tienen altos grados de contaminación. Cuando un país presenta datos como estos, que más que números fríos significan altos niveles de sufrimiento humano, cabe preguntar ¿cómo llegamos a esta situación? En 1916, hace 100 años, éramos 1,5 millones de guatemaltecos y el 60% eran pobres. En 2015 llegamos a 16.7 millones con 59.3 de pobreza. A través de todo el siglo hasta hoy, más de la mitad de nuestra gente ha vivido en la pobreza. En esos mismos 100 años tuvimos 32 presidentes, de los cuales 22 fueron de facto o señalados de fraude electoral, 2 dictadores, 7 juntas militares y un magnicidio, con un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. Hoy tenemos 26 partidos políticos, la mayoría cascarones electoreros, y como normalmente sucede, casi la mitad de diputados se han cambiado de bancada. No tenemos una tecnocracia capaz y permanente para administrar el Estado, ni políticas públicas coherentes a las que se pueda dar continuidad para resolver nuestros problemas. Estos números y datos de vergüenza son fiel testigo del atraso y el abandono en que tenemos a nuestro país. Algo estamos haciendo mal. Es evidente que las crisis políticas y la inestabilidad en que vivimos alejan la inversión y no permiten que la economía crezca e integre de manera más rápida a quienes más lo necesitan. No tenemos un modelo de desarrollo y nuestra institucionalidad democrática es frágil y corruptible. La política en Guatemala no es un instrumento inteligente, moderno, democrático, ni capaz de promover la transformación que necesitamos. Decía mi abuela, a quien no le gustaban los políticos, que los pueblos que actúan como cabras no tienen líderes, sino cabrones. También decía, la política es la segunda profesión más antigua de la humanidad y tiene gran similitud con la primera. Mi abuela era muy interesante. Somos una nación cansada de aventureros políticos, improvisados, sin programa, ni ideas, ni equipo. Somos una nación cansada de políticos deshonestos. La corrupción provoca el derrumbe moral de cualquier sociedad. Pero en Guatemala, gracias a la CICIG, al Ministerio Público y a un juez ejemplar, esto empieza a cambiar. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad o la valentía de individuos, sino de la existencia de instituciones que garantizan en forma permanente el cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión del gobierno y la persecución implacable a quienes cometan delitos. La única forma de resolver un problema es reconociendo que existe.
No se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno, o que se deba ser optimista por cultura. Dejémosle eso a los terapeutas. Por supuesto que hay cosas buenas en nuestra tierra, pero son insuficientes. Guatemala no puede seguir siendo, como dicen, el país en el que basta ver la calidad de la cuna de sus habitantes para predecir cómo será la calidad de su tumba. No podemos permitir que el 70% de nuestros jóvenes tengan la emigración en primer lugar en su lista de deseos. Sin que pueda ser excusa, pero sí una explicación, las sociedades de países subdesarrollados tienen élites y dirigentes subdesarrollados. Y por eso vivimos una democracia irresponsable, de indiferencia, de calle, huelga y protesta, y nunca de propuesta. Debemos reconocer que las élites le hemos fallado a Guatemala. La élite política y los partidos políticos, en su mayoría corruptos, están desprestigiados, disminuidos, débiles y sin rumbo. Su ideología es vacía y oportunista, no tienen propuesta de Estado. Con escasas excepciones, la élite económica está perdida en sus empresas y no ve que su país se desmorona en sus narices. No tiene discurso ni propuesta, carece de líderes, de imaginación y de sentido político. Proyecta una imagen de ignorancia social, analfabetismo político y egoísmo que le separa del resto de la sociedad. La academia está encerrada en sus bibliotecas y la sociedad civil también, con escasas excepciones, se presenta tímida, fragmentada y sin dirigentes relevantes. Así funcionan las sociedades divididas y en conflicto, las mismas que fracasan y heredan tristeza y decadencia por generaciones. Sus dirigentes son incapaces de articular una agenda de consenso para lograr un modelo de desarrollo que incluya a todos. Predominan los intereses, la ideología y las agendas escondidas. Se deja a la nación en último lugar. Analistas e intelectuales de izquierda se preguntan frecuentemente por qué es tan difícil para los empresarios hablar con profundidad de desigualdad, pobreza y política, y más aún por qué les cuesta tanto hacer propuestas que solucionen estos problemas. Y los empresarios se preguntan por qué a la izquierda le cuesta tanto entender el proceso económico y por qué no logran aclarar la dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo social y el hecho de que uno no puede existir sin el otro. Hay crecimiento económico, pero la realidad es que solo beneficia a los sectores de la sociedad que participan de él. La mayoría queda fuera. Esto mantiene los niveles de pobreza, aumenta la desigualdad y, por supuesto, incrementa la conflictividad política y social. Debemos multiplicar por 5 el crecimiento de nuestra economía para que funcione para todos. Muchos dirigentes, en lugar de tratar estos problemas con seriedad y responsabilidad, escogen un discurso populista y de confrontación y con sus propuestas agravan más la crisis que ofrecen resolver. Y los empresarios, con su débil cintura política, suben el volumen de la desconfianza, se esconden en sus trincheras y el ambiente se llena de un diálogo de sordos donde nadie escucha a nadie y nadie confía en nadie. Y así, entre promesas y discursos, nos la hemos pasado entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes, discutiendo sobre planes, visiones y promesas que nunca llegan, solo para hacer el país del futuro en un presente que nunca pasa. Es cierto que el mundo ha tenido avances extraordinarios, pero también es cierto que la desigualdad ha aumentado y que en países como Guatemala no hemos hecho nuestras tareas. Expertos en el tema de la desigualdad la comparan con el colesterol. Hay de la buena y de la mala. Y afirman que el progreso implica desigualdad y que solo en la miseria generalizada hay igualdad económica, como lo confirma la historia. Hay virtudes esenciales para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social que tendrán desigualdad de la buena como consecuencia. Estas son la iniciativa individual, el reto personal por la excelencia y los incentivos que motivan al ser humano para el trabajo duro y el sacrificio para alcanzar el éxito. Y para aliviar la pobreza y la desigualdad, los gobiernos, a través de políticas públicas transparentes, deben apoyar a quienes se han quedado atrás para que tengan acceso a la oportunidad de alcanzar una vida digna. La desigualdad de la mala la provocan los gobiernos corruptos e incompetentes
y la profundizan la riqueza que viene de la corrupción, las fortunas que nacen a la sombra del gobierno y los empresarios que explotan o evaden impuestos. La desigualdad de la mala la provocan los demagogos que con la agenda ideológica distorsionan la verdad y envenenan y enfrentan a la sociedad. Para combatir la desigualdad, la igualdad de oportunidades es una condición y la igualdad ante la ley es imprescindible. Decía Popper que la igualdad frente a la ley no es un hecho, sino una exigencia política basada en una decisión moral. Y es independiente de la teoría probablemente falsa de que todos los hombres nacen iguales. La historia de los países desarrollados nos enseña que el crecimiento económico y buen gobierno son el medio más efectivo para salir de la pobreza. La desigualdad es un problema social y político que necesita soluciones económicas coherentes y efectivas. Y para alcanzar el máximo bienestar posible en este mundo desigual e imperfecto, son indispensables la libertad económica, el respeto a la propiedad, gobiernos honestos y un sistema de justicia intachable. ¿Cómo explicar sin demagogia y con sencillez que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando la igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta? Llegó la hora de que en Guatemala discutamos los problemas y los temas molestos para que nos permita acabar con los mitos y los fantasmas que generan confusión y conflicto. Los empresarios ¿explotan o benefician a los pobres? ¿Reducen o aumentan el número de pobres? ¿Propician la desigualdad? ¿Cuántos impuestos pagan realmente? Quienes critican y descalifican al empresario, ¿cuántas oportunidades de trabajo crean? ¿Cuánto aportan al desarrollo? Todos perdemos en ese inútil ejercicio de hundirnos unos a otros con la descalificación y las etiquetas al afirmar que el que habla de pobreza o desigualdad es comunista o el que tiene riqueza es porque no paga impuestos o se la robó, cuando el que se está hundiendo es nuestro país. Es imperativo que terminemos con la ignorancia, la desconfianza, el resentimiento y el prejuicio para poder unificar a la sociedad en el proyecto de nación que con urgencia necesitamos. Y para esto, Guatemala demanda empresarios más comprometidos, activistas con un discurso más responsable y constructivo, jóvenes involucrados en la política de su país, y en especial necesitamos exponer y denunciar a los charlatanes que viven del conflicto, de la lucha de clases y de la sobrecarga ideológica. Desarrollar un país toma 20 años creciendo su economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Para Guatemala esto es 8% al año. Y para lograrlo debemos hacer nuestras tareas, empezando con la reforma política del Estado para consolidar el sistema democrático y garantizar el imperio de la ley. Y luego debemos seguir con una revolución educativa, rescatar los valores perdidos en nuestra sociedad, redimir la ética del trabajo, hablar en serio de la tecnocracia y la descentralización y restituir la dignidad del funcionario público. Y para alcanzar ese 8% de crecimiento tendremos que hablar en serio de la integración centroamericana y la formación de un bloque económico grande que nos dé las economías de escala y la velocidad que necesitamos. Guatemala tiene muchos problemas sociales y económicos, pero el verdadero problema de nuestro país es político. Si la política no funciona, todo lo demás falla. Llevamos demasiado tiempo ya viviendo un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. La solución a los problemas de nuestro país pasa por la política y por los partidos políticos. Por eso, una ley electoral y de partidos políticos transparente, digna, ejemplar y efectiva es el primer paso para refundar la política en Guatemala. Por eso, debemos protestar enérgicamente por la forma mañosa y deshonesta en que los diputados nos quieren seguir engañando. Debemos exigirles que aprueben una ley electoral que nos permita rescatar la democracia y honrar la política. Después de tantos años de manejarla como una posilga, necesitamos que muera la política vieja y que nazca la nueva Guatemala.
Necesitamos partidos políticos democráticos y modernos, con dirigentes honestos y cuadros técnicos capaces de articular y proponer políticas públicas eficaces. Necesitamos partidos políticos preparados para ganar elecciones limpiamente y capaces de gobernar con responsabilidad, transparencia y resultados. Carl Smith dice muchas veces que el ciudadano o el burgués quieren algo absurdo. Pretenden que la política les favorezca, pero se niegan a participar en ella. La juventud debe comprender que este es su momento y que llegó la hora de una nueva generación de ciudadanos tome el poder político, corrija el rumbo y salve su futuro. Es urgente devolver brillo y liderazgo a la política. Su ejercicio ético debe ser un esfuerzo cívico, intelectual y académico, permanente y de largo plazo. Ya no debemos permitir que nos sigan gobernando hombres sin historia y sin un pasado político de honor. El mundo vive la era exponencial, pero en Guatemala todavía debemos decidir si salimos del calabozo del siglo XX e iniciamos de una vez por todas una era de cambio, progreso y bienestar. El desarrollo toma tiempo, no hay atajos, y la palabra clave es trabajo, mucho trabajo y liderazgo. La raíz de nuestro problema es cultural, de hábitos y costumbres. El desarrollo es el resultado de muchas decisiones y de una tabla de valores que lo facilitan. El subdesarrollo es un estado mental. Por lo tanto, debemos entender que el desarrollo es un proceso cultural. Desde el día que en nuestra fundación decidimos realizar esta reunión, hemos tenido la ilusión de que este evento no sea un diálogo de sordos más y que al salir de este salón cada quien regrese a lo suyo y la vida siga igual. El desafío que queremos proponerles es que este esfuerzo de todos los que estamos aquí presentes tenga consecuencia y que a partir de hoy pongamos sobre la mesa del debate público los temas que como nación nos dividen y nos debilitan para discutir hasta encontrar un acuerdo y un camino a seguir para el bien y el futuro de nuestro país. Iniciemos una cruzada cívica nacional a través de una red de redes en la que la juventud sea el sujeto, el verbo y el predicado. Y que desde esa oración promuevan la primera tarea, que es refundar la política y rescatar la dignidad de la nación. Necesitamos soñar en grande y estructurar un pensamiento estratégico. Los datos, reflexiones y opiniones que he compartido con ustedes, en el mejor de los casos, son un fragmento de la verdad. El reto y la responsabilidad está en que todos ofrezcamos nuestro fragmento de verdad y juntos construyamos el mosaico de colores que es nuestro país. Hoy más que nunca Guatemala necesita un esfuerzo de diálogo respetuoso en el que los dirigentes de todos los sectores de la sociedad aprendamos a escucharnos e intentemos entendernos. Los tres grandes motivos de la vida son formar una familia, desarrollar tu proyecto personal y construir una nación. Y para alcanzarlos, vivamos con la convicción de que luchar por nuestros ideales es sinónimo de fuerza moral, que la dignidad y la decencia son la bandera que debe acompañar la vida y la que permite optar por la honradez y la conciencia tranquila. Con un optimismo inteligente mantengamos la capacidad de soñar y de ver el futuro con optimismo y oportunidad. De esto depende que surjan las ideas y los entusiasmos para promover el cambio y las soluciones. Desarrollemos la cultura de la libertad y promovamos que la acción cívica y la vida política estén en manos, mente y corazón de todos. Y veremos que cuando esto sucede, la sociedad se mueve por caminos de decencia, de imaginación y trabajo fecundo, condiciones indispensables para erradicar la pobreza, combatir la injusticia y subir el nivel de vida del ciudadano. Nosotros, los seres humanos, no hacemos las reglas que gobiernan el universo, pero sí las que dirigen nuestro corazón. El universo no nos pide que hagamos grandes cosas, nos pide que hagamos cosas con gran cuidado. Nos pide que sepamos qué hacer con nuestra vida y cómo llevarla a cabo. Pero en especial, el universo nos pide que sepamos el porqué, la razón de nuestra vida. Los irlandeses cuentan la historia de un hombre que llega a las puertas del cielo y pregunta si puede entrar. San Pedro lo recibe y le dice: enséñame tus cicatrices.
El hombre responde: no tengo ninguna. Qué lástima, le dice San Pedro. No había nada por lo que valiera la pena luchar. En fin, el desafío más grande de nuestro tiempo es que no perdamos el lado humano de nuestras vidas, que recuperemos y fortalezcamos los valores que hacen respetable la raza humana y que la honradez, el respeto y el sentido de nación prevalezcan en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Deseo que ustedes encuentren el motivo y la razón de su vida. Deseo que libren buenas batallas y alcancen muchas victorias y que las cicatrices sean los trofeos que les recuerden cada día que lo que importa no es cuántas veces caigan, sino que siempre se vuelvan a levantar. Hagamos nuestra propia declaración del milenio y la promesa de que en 20 años vamos a decir con la frente en alto y el corazón en la mano: lo logramos. Somos la nación que queremos ser. Somos la Guatemala generosa y grande que ofrece a sus hijos una vida digna, futuro y libertad. Muchas gracias.